Muy buenas tardes ya a todos. Gracias por estar aquí. El día de hoy me complace profundamente presentar al doctor Fernando Quesada, quien hoy nos acompaña para compartirnos su obra titulada La cuestión de la identidad. El doctor Fernando es psicoanalista, doctor en psicología, miembro y fundador de la Red Analítica Lacaniana y de la Escuela de la Letra Psicoanalítica, músico del Centro de Investigación y Estudios Musicales perdón, poeta y cantautor. Y créanme que lo ensayé La y no me matinime. salió la mera hora. Sí, perdón, está un poco difícil, ¿no? Es como decir ya saben, una palabra difícil. Y lo ensayé y no me salió. Lo lamento. Bueno, doctor, le cedo la palabra. Muchas gracias. Sí, bueno, hablando de los tlamatinimes, digamos, para explicar, donde estudié música y composición, los tlamatinimes eran los antiguos poetas mexicanos, los antiguos músicos mexicanos, así se les decía en náhuatl, tlamatinime. Pero de hecho, por ejemplo, en el México antiguo no existían no existía no eran filósofos como en la tradición griega, eran tlamatinimes, y los tlamatinimes son más poetas y músicos que filósofos. Entonces, Netzahualcóyotl es un tlamatinime que estudió en el Calmeca. Y esto, él decía, por ejemplo, que la única manera de decir la verdad era en Xochitl Incuicatl, que quiere decir en flor y canto, ¿no? Que es una figura que es muy difícil traducirlo al castellano, pero es en flor y canto, in Xochitl Incuicatl, que es una manera de transmitir. Finalmente, los antiguos sabios mexicanos eran más poetas que filósofos, digamos, y estaba ligado más hacia la música, ¿no? A mí, parte de mi formación, por un lado, tengo una formación psicoanalítica desde hace muchos años y por el otro lado también una formación musical, y esto lo he venido articulando a lo largo del tiempo en diferentes textos, ¿no? Tengo un libro que es sobre psicoanálisis y música, que es una articulación que hice desde hace muchos años acerca del más, digamos, más que musicoterapia, lo que tiene que ver más con la música como tal, como ciencia de entrada, para plantearlo como tal, como método de investigación científica. Y entonces ahí planteo cuestiones de la epistemología de la música vinculadas a las matemáticas, a la astrología, a la astronomía, a la física, a la topología, ¿no? Que tiene que ver con otro tipo de articulaciones, ¿no? Es un texto que traigo por aquí, ahora se los muestro. Todo esto me ha llevado a escribir otro cuando me tuvo la gentileza, que quisiera agradecerles de antemano, a Pepe Mendoza y a todas las autoridades del CIES que tuvieron la gentileza de invitarme. Se los agradezco mucho. Pepe me propuso hace algunos meses, me dijo que si tenía algo nuevo que quisiera presentar, y le dije, pues mira, estoy escribiendo un texto, todavía no lo acabo, quiero ver a ver si lo termino para la hora de esta presentación. Pues les voy a decir que en realidad sí tengo el texto, lo tengo ya formalmente en la imprenta, pero no lo traigo. Hay ciertas cosas que estoy afinando todavía porque el tema es difícil, e incluso he cambiado el nombre todavía incluso del texto. Y quizás esta forma de disertar este ensayo con ustedes me permita terminar de escribir el texto, sobre todo de colocarle el significante que lo representa, que tiene que ver con el título. En principio les dije que estaba trabajando lo que es la cuestión de identidad. Y de repente me di cuenta que más bien es el cuestionamiento como herida de la identidad. No hay manera de digamos, de estar en paz con eso, porque la identidad tiene que ver más con un fuego que todo el tiempo está ahí y que tiene que ver con las preguntas fundamentales de la vida. Una de las inquietudes que me han llevado a escribir este texto es ya no escribir, digamos, en lacaniano o escribir en textos que sean demasiado complejos. El que escribí, que era una tesis doctoral de psicoanálisis y música y antropología y matemáticas y demás, de repente se vuelve un texto muy complejo
porque aunque tiene partes poéticas, llega a ser un texto muy complejo para mucha gente, ¿no? Entonces decidí trabajar un tema que está candente ahora en nuestra vida, que tiene que ver con esta pregunta acerca de las derivas identitarias, que es lo que estaría trabajando, ¿no? El problema es que cada vez que he presentado partes del texto en público, ha generado a veces mucho enojo en algunos, porque hay una gran dificultad de la mayoría de las personas en poder diferenciar la ideología de la identidad. Y cuando uno critica una ideología, mucha gente al no poder diferenciar su ideología de la identidad se confunde y cree que es un ataque personal. Entonces, comenzaré planteándoles en general de qué se trata el texto, porque sí, es la cuestión de identidad, pero es la cuestión de la conciencia y al mismo tiempo la gestión de las pérdidas. El texto que creo que le voy a acabar poniendo, que va a tener, ya está, digamos, en proceso de terminar o de comenzar a imprimirse, pero todavía estoy afinando detalles. Le puse el cuestionamiento, herida de la identidad. Voy a leer algunas partes del texto a ver qué les parece. Dice, existen distancias invisibles, trampas identitarias que ahora dividen a la gente. Existen sujetos que sostienen palabras, pero ¿cómo saber en qué casos hay también palabras que sostienen a los sujetos? El cuestionamiento en sí mismo es una herida identitaria porque el sujeto nunca deja de preguntarse por el ser. La relación singular que el sujeto guarda con la angustia de ser no con ser o no ser es fundamental en la palpitación de cada existencia humana. El problema principal es que los sujetos suelen confundir una ideología con su identidad. Y si yo y mi ideología somos uno mismo, cualquier crítica a mi ideología la voy a interpretar ligada directamente como un ataque a mi identidad. Entonces voy a defenderme, porque sufro la crítica como si fuera un ataque personal y siento que al hacerlo me defiendo, ya que estoy defendiendo mi identidad al defender mi ideología. Es por el hecho de que las ideologías estén sumamente ligadas a mi definición de identidad que yo puedo llegar a limitarme de una manera feroz y extraordinaria. Es decir, en ese punto quienes se confunden y no pueden separar su ideología de su identidad, se enojan y se niegan a escuchar cualquier argumentación. Se cierran porque interpretan ese malentendido como un ataque personal. Precisamente por eso no hay que favorecer una educación ideologizante, porque esta educación es alienante a una política del sistema en el poder, que cierra la posibilidad de escuchar argumentos y la construcción del trabajo en colaboración con quienes piensan distinto. Por eso resulta fundamental sostener una educación laica, abierta y crítica de cualquier sistema político de gobierno, para no subordinar la soberanía subjetiva a la manipulación de los grupos que detentan el poder. La principal diferencia es que la ideología se refiere a un sistema de creencias, ideas y valores que un grupo social comparte para interpretar la realidad y orientar su manera de actuar, mientras que la identidad es un conjunto de características íntimas y subjetivas que distinguen la diferencia singular entre los sujetos o grupos que permiten distinguirlos de otros. La ideología es un cuerpo de pensamiento que impone un grupo en el poder a través de la ingeniería social y la manipulación de los medios de información. Es como un lente y un catalejo o un mapa para ver, escuchar, leer e interpretar el mundo, ¿no? Por ejemplo, hacer circular en las redes todo lo novedoso, entre comillas, que puede ser lo que ahora es la ideología woke, ¿no? Que no sé si me doy a entender, pero hay una serie de bombardeos acerca de lo que es una forma ideologizante de ver, entender y leer el mundo, ¿no? O otro tipo de ideologías que tendrían que ver, por ejemplo, con una religión que propone que se lea el mundo de determinada manera, ¿no? La identidad tiene que ver con quién se es, con la herida del cuestionamiento del ser que se pregunta por el ser y con el naufragio de las derivas identitarias. Entonces, todas las personas son respetables independientemente de su género, religión, declaración sexual o posición política.
Toda la gente es digna de respeto, aunque digan tonterías, pero no toda opinión es respetable, porque las opiniones no cambian los hechos. No toda opinión es válida si no tiene argumentos lógicos que la sostengan. No se trata de ser leales a la necedad, por muy auténtica y apasionada que se sienta, sino más bien hay que ser leales a la verdad, a la razón, a la fuerza de los argumentos, a la posibilidad de aprender, a la posibilidad de cambiar ideas si estoy confundido o equivocado, y estar dispuesto a aprender en la discusión argumentativa con los demás. Bueno, eso es, digamos, en principio parte de la introducción del texto, ¿no? Ahora abordaré otra cosa que viene en la introducción, que dice, el problema central del cuestionamiento de la identidad de un sujeto es sobre el filo de la angustia y es sobre este filo que podemos llegar más lejos. Y aquí sí, hago referencia, ya que según Lacan, el afecto de la angustia tiene una estrecha relación de estructura con lo que es un sujeto. Y los afectos están reprimidos en lo inconsciente. Los afectos no están reprimidos en lo inconsciente. Lo que está reprimido son los significantes que amarran su sentido. Es decir, los afectos están palpitando por ahí, descolocados, van a la deriva, desplazados, locos, invertidos y nos llenan de incertidumbre, ¿no? No nos dan una falsa seguridad, ¿no? La angustia es el único afecto, dice Lacan, es el único afecto que no miente porque no nos da una falsa seguridad. Estamos como el funámbulo, es decir, el equilibrista que está en la cuerda floja y que está pasando y que en cada eslabón que avanza, no deja más que la inquietud de estar al filo de la angustia otra vez. La angustia la aborda de una manera muy distinta a como la abordaba Freud, ¿no? Freud decía que la angustia no tiene objeto. Lacan sí plantea otro tipo de cosas, otro tipo de cuestiones, pero no quiero, digamos, hablar de esto de una manera demasiado difícil, sino más bien hacerlo lo más accesible posible. Si ustedes quieren preguntar, mientras estoy hablando o alguna cosa no me doy a entender, por favor, pueden interrumpirme y preguntarme. Hay otro apartado del libro que tiene que ver con la pregunta ¿en qué consiste la cuestión de la conciencia y la gestión de las pérdidas? Esto me lo pregunté porque en realidad todos nos estamos preguntando acerca de lo inconsciente y damos por entendido que todo el mundo entiende qué es la conciencia, pero precisamente la teoría del inconsciente surge porque Freud se pregunta acerca de qué es la conciencia. Es más, es más. En psicología cognitiva o en psicología conductual, no se aborda el tema de la conciencia, se omite, se trabaja con el comportamiento, no con la conciencia. El concepto de conciencia es profundamente problemático, profundamente problemático. Entonces, los conductistas decidieron trabajar con el comportamiento, con lo que es medible, cuantificable en términos de la ciencia positiva o de la epistemología positivista. Pero Freud decidió, incluso con una formación positivista en el campo de la epistemología, es decir, de esto de la metodología de las ciencias, abordar el problema de la conciencia y preguntarse, por qué me surgió este tema? Porque hace un par de años, un amigo mío que conoce a Deepak Chopra, no sé si ustedes lo han oído nombrar, este, que es más bien un metafísico, habla más de la metafísica y de la esencia de la conciencia y demás, lo trajo a México. Y me dijo, oye, quiero que platiques para presentar a Deepak Chopra, yo quiero que tú también participes. Y dije, ¿de qué voy a hacer aquí en medio de místicos y toda esta locura que pues, yo también traigo la mía, pero es diferente, ¿no? ¿Y cómo hago para ser más accesible a la mayoría de la gente? ¿No? Cuando ellos plantean una cuestión de la conciencia como ser consciente y tener la conciencia y este asunto espiritual, ¿cómo lo abordo yo, tomándolo seriamente también en medio de todos estos locos, yo también un loco más, pero de qué forma lo planteo? Entonces, cuando ellos hablaban de qué es la conciencia, de que iban a hablar de de la conciencia, yo planteé mi conferencia se llamaba ¿En qué consiste la cuestión de la conciencia? Y ya con eso cambia todo. Es decir, para empezar, la conciencia es un cuestionamiento, ¿no? Desde ahí ya no estoy planteando una posición esencialista de la conciencia, que viene como del lado espiritual y que ya la traigo, sino lo estoy planteando del lado
¿Y qué es eso de la cuestión de la conciencia, ¿no? Entonces, es allá donde hay que afinar lo que llamamos del cerebro, ¿no? La cabeza, el corazón y los genitales, ¿no? Hay que afinar todo, o cómo hago el pensar, el sentir y el actuar de todo esto que hablan, pero abordándolo de otra manera, ¿no? Entonces, tracé un mapa de ruta que está planteado en el libro sobre preguntas fundamentales de la vida, porque si no, pues ¿para qué sirve el libro? ¿Para qué, no? La pregunta del mapa de ruta de en qué consiste la cuestión de la conciencia es en qué consiste la cuestión de la conciencia, la cuestión del ser y la cuestión de identidad, cómo se expresa conscientemente eso que ignoro de mí mismo, el saber como un sabor de dónde venimos y los estados de la subjetividad inconsciente. ¿Mm? Esas son las preguntas que aborda esta primera parte. ¿Mm? Y bueno, pues digamos que, ¿qué pasa en esta primera parte? Les leeré dice, en sí misma, esta es una muy buena pregunta, pues tiene implícita la respuesta, puesto que tener conciencia supone un ejercicio activo de cuestionamiento y conmoción de una vida sensible. La conciencia es una cualidad momentánea que caracteriza las percepciones internas y externas, es decir, el sistema percepción-conciencia para abordar las preguntas fundamentales de la vida. ¿Quiénes somos? ¿Qué quiere decir tener identidad? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el sentido de mi existencia en el mundo? ¿Cómo pensar la muerte? ¿Existe Dios? ¿Cuál es mi lugar espiritual en el cosmos? Y al abordar estas preguntas, querido lector, voy a trazar un mapa de ruta y con él cada lector trazará una bitácora introspectiva de este viaje. Poco a poco irás reconociendo obstáculos, encrucijadas y paradojas en la medida en la cual accedas a la expansión del entendimiento de otras dimensiones de la cuestión de la conciencia. Entonces, este libro, digamos que que plantea un mapa de ruta, pero cada lector aquí tiene que estar implicado, ¿no? Porque está implicado de entrada consigo mismo si lo quiere leer. No hay manera de leer este libro si no estar implicado. ¿Mm? Ahora, la lectura misma es para que se den cuenta, en realidad los libros en sí mismos no quieren decir nada. Los que quieren decir son los lectores. Entonces, aquí se pone en juego todo lo que tiene que ver con la operación intertextual de la lectura, ¿no? Al lector activo que se encuentra en la encrucijada de preguntarse quién es y quién no, y a quién no le interesan esas cuestiones, ¿no? Entonces abordo lo que tiene que ver con ciertos procesos de diferenciación entre el proceso de pensamiento primario y secundario, ciertas cuestiones de lo que tiene que ver con el aparato psíquico, de una forma general, pero un poco más sencillas. Y también para diferenciar que mientras el sistema consciente y el preconsciente se ocupan de restablecer los asuntos de la cuestión de las percepciones y disponerse a recibir nuevas, el sistema inconsciente se ocupa de almacenar en la memoria esas impresiones duraderas, ¿no? Y está constituido por contenidos reprimidos. Entonces, la diferencia entre las dos funciones del aparato psíquico, ¿no? ¿Y cómo se da entonces el acceso a la conciencia de nuestro lado oscuro si las huellas de la memoria de los eventos sensibles más significativos de nuestra existencia se encuentran archivados en lo inconsciente? Entonces, planteo de entrada esta paradoja del yo que cree que siempre ha estado aquí y que sabe, ¿no? Digamos que en la medida en que pretendemos abrir un camino de una explicación de la vida psíquica, tenemos que estar atentos a la primera resistencia de nuestro yo, que le atribuye demasiada importancia al síntoma ser consciente y que se supone consciente y en control de todo. Sin embargo, el yo no quiere saber nada de que no gobierna en su propia morada y que existe una escisión de la conciencia, un mecanismo inconsciente que opera de forma distinta y singular en cada uno de nosotros y que está enredado en el enigmático proceso de descifrar los sentidos de nuestra propia historia. Otro apartado tiene que ver con esta cuestión del ser y la cuestión de identidad, ¿no? El ser, ¿te acuerdas? Si no se acuerdan de que decía Heidegger, el ser es el ser que se pregunta por el ser. Ese es el ser, ¿no? Pero tomemos este enunciado y continuemos nuestra reflexión. No solamente se trata de una actividad intelectual reflexiva. El ser que se pregunta por el ser lo hace en el mismo momento de pensar, imaginar, fantasear, intuir y sentir al mismo tiempo.
Somos un somos un insistente cuestionamiento de la lógica del corazón, las reacciones de las tripas, las pasiones de la entrepierna y de lo que acontece en el mundo. Y esta lógica no responde a la lógica de las matemáticas o a la lógica de la ciencia o a la lógica de las máquinas computadoras. Es una lógica sensible, subjetiva y espiritual. Así que el porvenir de mi ser depende de la calidad de las preguntas que ejercite mi conciencia. De ahí que la identidad sea un problema, pero no es un problema objetivo. Pensemos más en la identidad como un viaje subjetivo. Esto nos permite tomarlo como un punto de partida para problematizar quiénes somos. El movimiento de la identidad de cada quien es en sí mismo el estilo de la búsqueda, y la identidad en la cual me reconozco es en sí misma la respuesta a la pregunta. Hay un agujero en el ser manifestado en forma de desconocimiento de uno mismo, desde donde se formulan las preguntas. ¿Quiénes somos y de qué manera podemos saberlo? Bueno, ahí está el texto para que si el que quiera investigarlo, pues bueno, ¿no? Se plantea que en principio la identidad es un problema, ¿no? Y esto implica que hay que pensarla y problematizarla. Aquellos que suponen ingenuamente que ya encontraron su identidad en algo, se encuentran en un problema mayor, porque detienen la búsqueda. Estamos entonces preguntándonos desde ese lugar de la falta de ser en el ser. Y es ahí donde podemos ubicar la cuestión de la conciencia, porque siempre es, aún. La conciencia se nos revela como una experiencia de síntesis, ¿no? Y ahí planteo que es este asunto de la experiencia de síntesis. En principio, la cuestión de la conciencia supone que una excitación conmovedora sacude nuestra intimidad y nuestra experiencia de síntesis, de memoria, motricidad, percepción, orientación, curiosidad, discurso, etcétera, ¿no? También trabajo ahí la cuestión de la intencionalidad. Ujú. Otra cuestión que ahí se plantea es la identidad en sí misma es conflictiva y es una búsqueda permanente de nosotros mismos. Es decir, que podemos reconocer conscientemente en nuestro diálogo interno que al menos hay un desdoblamiento de uno mismo, de un yo y un otro no yo, como un lado oscuro de mí mismo y que no lo puedo ver en el entorno. Un yo que puedo mirar en el reflejo de un espejo como una imagen especular y un otro no yo, que como un semblante oscuro de mí, dialoga conmigo mismo en la forma de una voz interior o se despliega como mi sombra, ¿no? O hay quienes traen un gallinero acá, ¿no? Que les está hablando todo el tiempo y uno no puede desprenderse de ese diálogo interno, ¿no? Ahora, vienen las preguntas de qué es la identidad y cómo podemos definir la identidad desde el punto de vista etimológico, ¿no? Y qué podríamos concluir a partir de un análisis etimológico de lo que es la identidad, ¿no? Les leo un poquito de la conclusión ahí. Dice, podríamos concluir a partir del análisis etimológico que la identidad afirma lo idéntico y si es así, idéntico a sí mismo. Perdón. Y si es idéntico a sí mismo, de entrada implica la negación del otro, es decir, la identificación, porque la identificación presupone al menos dos sujetos semejantes, pero no idénticos. Esto es, la identificación presupone la diferencia. Lo igual incluye lo parecido, pero diverso. La identidad no afirma lo distinto, sino lo mismo. No se trata de identificación con otros, sino de la mismidad narcisista. ¿Por qué? No se los dije, pero identidad quiere decir idéntico, identitas, ¿no? Entonces, ahí hay una trampa, ¿no? El vértigo de la incógnita del ser en movimiento genera un cierto nivel de angustia que algunos quisieran anclar en un puerto imaginario, ¿no? No hay certeza segura de mi identidad última. Nuestro ser es siempre no siendo algo aún. La vida del ser en el mundo va ligada al movimiento, ¿m? Y al tiempo. Así que la identificación de ese ser en su singularidad tiene que ser en una síntesis dinámica, etcétera, ¿no? ¿El río es su cauce o el río son sus aguas? El río es y no es el río es y no es el mismo río al mismo tiempo, porque no me sumerjo en las mismas aguas cada vez que me baño en él, aunque acuda al mismo lugar en su cauce. Voy a continuar más rápido porque si no, no me va a alcanzar el tiempo para plantear. ¿Cuánto tiempo tengo para plantear?
Ok, vale. Es nada más para plantearles en general, porque hay varias cuestiones aquí que tienen que ver con esto. Ujú. Este, También hay algo que tiene que ver con la mismidad, porque tengo que saber, hay algo que se tiene que sostener del lado de la mismidad a diferencia de los otros, ¿no? Para que alguien pueda inconformarse y pelearse consigo mismo, tiene que reconocer el origen de dónde proviene. La identidad supone una mismidad, es decir, algo que se mantiene de lo mismo y que, porque no todo puede ser un desencuentro o no todo puede ser contingente, ¿no? Y de alguna manera mi cuerpo es el soporte real de mi mismidad, ¿no? También hay un soporte simbólico como fundamento de nuestra continuidad en el tiempo. Aquí trabajo ciertas cuestiones acerca de eso, en relación a lo que tiene que ver con la identidad, pero siguen más preguntas, y también cuestiones en relación a lo que, por ejemplo, podría ser un despertar espiritual, ¿no? Dice, más bien la pregunta por la identidad va más allá y se vincula con las identificaciones con otros seres humanos iguales, pero distintos entre sí. Y las preguntas fundamentales entre mis posibilidades serían, ¿qué me distingue radicalmente de los otros? ¿Cuál es mi diferencia singular? Darle luz a esta diferencia entre otros mientras estamos vivos, honrando la vida a través de nuestra ética, creatividad, acciones y producciones es lo que yo llamaría, en los términos de los filósofos orientales, un despertar espiritual. Una posición ética en la vida que afina el corazón con el pensamiento frente a lo imposible de saber más allá de la muerte. Un quehacer palpitante y amoroso de estar vivo que hace florecer sus posibilidades frente a la nada, pues es efectivamente la muerte en lo real el límite de lo que podemos saber. Bueno, aquí sigue el asunto, palpitante, creo que empezamos a navegar un poquito inquietos, pero ahí vamos, ¿no? Siguen las preguntas acerca de la conciencia. Voy a ir un poquito más rápido aquí con esto. Después abordo algunas cuestiones de cómo se expresa conscientemente eso que ignoro de mí mismo, ¿no? Aquí hay una serie de anécdotas clínicas a ciertas preguntas, ¿no? Hay una anécdota, por ejemplo, de cómo se anuda todas estas preguntas en el placer, en el dolor, que es muy común que nos suceda, ¿no? Y son ciertas anécdotas clínicas que para el que le interesen ciertas anécdotas, ahí tengo un lugar en Instagram donde hablo de ciertas cuestiones de cómo llegan y qué les pasa a ciertas gentes, ¿no? ¿Mm? Y cómo la gente tiene esta tendencia masoquista al malestar, ¿no? Uno creería que la gente busca su bien, pero en realidad, pues, ¿qué es eso del bien? Además del bien para quién, ¿no? O lo bueno de ser buenos, luego te voy a hacer esto por tu bien, y dice, ¿no? Te voy a dar esta nalgada por tu bien. ¿No? O te va a pasar esto por tu bien. Entonces, ahí con este asunto del bien hay que ver, ¿no? Y este asunto del placer en el dolor. Hay aquí una anécdota, de una señora que llega así con una radiografía de que su esposo le golpea y tiene fracturado el cráneo. Entonces llega a análisis porque me la manda un neurólogo, pero llega con el cráneo fracturado y llega con los análisis en la mano de que si la vuelven a golpear en la cabeza, ¿no? Se puede morir. Entonces me dice, doctor, tengo miedo porque mañana mi esposo quiere verme a las 5 de la tarde y mañana va a volver a golpearme. Le digo, no, usted tiene cita conmigo mañana a las 5 de la tarde. ¿Pero qué no escuchó? Mañana mi marido quiere verme a las 5 de la tarde y tengo que estar ahí. Sí, la escuché perfectamente. Usted tiene cita aquí conmigo mañana a las 5 de la tarde para hablar de ese asunto. Dejamos aquí por hoy, querida, con esta decisión, ¿no? Entonces, hay ahí algunas anécdotas que tienen que ver precisamente con este placer en el dolor o con estas preguntas acerca de la conciencia o si es cierto que este yo sabe qué dice cuando dice, ¿no? Y la angustia también hay otras, hay otro, hay otra parte donde abordo el saber como un sabor, ¿no? ¿No? El saber como un sapore, ¿no? ¿No? Y donde está la particularidad del Homo sapiens que tiene que ver esta experiencia vital con el mundo, ¿no? Llegamos, esta experiencia del sazón de la conciencia, ¿no? Hay otra parte
que tiene que ver con cuál sería la experiencia primaria o las experiencias de la conciencia, y lo voy planteando con las preguntas del mapa de ruta. La siguiente pregunta es ¿a dónde vamos? ¿No? Y pues para saber a dónde vamos tenemos que saber desde dónde partimos, ¿no? Entonces también abordo ciertas cuestiones que tienen que ver con la genética y con la historia genealógica ancestral y cómo ciertas cuestiones tejen lo que tiene que ver con el destino, ¿no? Y el análisis posible de mi narrativa histórica, cómo puede cambiar, ¿no? Hay cosas que no se pueden cambiar, pero hay cosas que tienen que ver con mi destinar y con el análisis de esa narrativa histórica para poderlo trastocar, ¿no? Dice aquí, por ejemplo, ¿cuál es el sentido de mi existencia en el mundo? Y si de estar y si de estar empoderado se trata, ¿de qué me sirve tener poder sobre las cosas o sobre los otros si no tengo poder sobre mí mismo? Los niveles de conciencia están en movimiento y son determinados por los estados de la subjetividad inconsciente. Ahora, ¿cuáles son esos estados de la subjetividad? Todo el mundo habla de subjetividad, pero no sabe cuáles son los estados. Aquí también lo trabajo. Como podemos ver, la capacidad de la expansión de mi conciencia depende de la calidad del análisis de mis preguntas acerca de los estados de mi subjetividad. Si se fijan, aquí hay ciertas cuestiones porque estaba hablando, parte de este texto estaba hablando con estas gentes de Deepak Chopra y estas gentes espirituales, y hay cosas que retomo de ese tipo de discurso, pero para poderlo hacer más accesible y cómo se pensaría del lado analítico, pero del lado de los problemas más íntimos en el terreno, digamos, eh, práctico de la vida, ¿no? Bueno, sigo trabajando esta cuestión de la conciencia, lo que es lo que propongo como el pivote subjetivo, las encrucijadas del sujeto frente a lo que tendría que ver con la culpa, porque bueno, hay quienes dicen que hay sujetos que la culpa no opera en ellos, cuando hablan de perversiones, psicopatías o lo que le llaman trastornos narcisistas. No puede haber sujetos sin culpa. Es decir, la culpa siempre está, pero actúa de dos formas al menos, como mecanismo, como conciencia de culpa es una, más del lado de las neurosis, o como necesidad de castigo. Y entonces aquí tendríamos que pensarnos cómo opera la culpa en digamos, un agente psicopática o en un perverso, ¿no? No como mecanismo de culpa, sino como necesidad de castigo, ¿dónde se coloca? Entonces aquí trabajo ciertas cuestiones que tienen que ver también con eso. Y le entramos además a otra cosa que me voy rápido porque aquí ya hago esta diferencia para el que le interese ligarla. Planteo ciertas cuestiones de problematizaciones acerca de la familia, de cómo se ha venido trastocando en los últimos tiempos y una reflexión acerca de lo que sería la autoridad y la función paterna o la autoridad a diferencia del autoritarismo. Entonces trabajo cuál es la etimología de lo que es la autoridad, que viene de autor, que quiere decir creador, instigador, promotor, hacer progresar, y de ahí se deriva la palabra auctoritas, ¿no? Que de este significante en latín derivan dos palabras, una es autoridad y autoritarismo. Entonces hago todo un análisis de lo que sería la autoridad, porque son problemas, todo el mundo habla de todas estas cosas, ¿no? Del patriarcado y no sé qué, y pues, ¿y de dónde sale todo eso del patriarcado, no? ¿No? Perdón, ¿eh? ¿De dónde sale todo ese asunto del patriarcado? Pues bueno, aquí está el asunto, trabajado en la cuestión del patriarcado, pero además, ¿de dónde sale toda esta problemática de la autoridad o qué es la autoridad, no? Aquí, por ejemplo, les pondría aquí, la autoridad es la facultad o potestad del ejercicio del poder, del gobierno o del mando de hecho y de derecho sobre los otros sujetos subordinados. Perdón, es que me están, ¿Mm? Este, quien encarna el ejercicio de este poder en el origen de la familia es el patriarca. De ahí que su ejercicio en el origen sea legal y legítimo. Con la potestad de la autoridad se tiene el derecho de dar órdenes y de castigar a quien no las cumpla. Con el tiempo, en el ejercicio de la cualidad de este poder, se fueron estableciendo diferencias entre autoridad, autoritarismo, legalidad y legitimidad. Para quienes les interese este asunto de cuál es la función de autoridad, cómo transmitir la ley, las encrucijadas de lo que sería la transmisión de autoridad, la encrucijada del lugar del padre y el lugar de cómo ha venido declinando, ¿no? Porque parece ser que
que eso está sencillito, pero les voy a dar un ejemplo más o menos de qué se trata. Dice, la primera función de quien encarna la autoridad es de la transmisión de la ley que está por encima de todo, que es la transmisión de la ley por encima de todos. Así que la responsabilidad del ejercicio de un acto de autoridad es que sea legítimamente un acto de justicia. Bueno, hay varias cosas aquí. Eh, este asunto de la autoridad también lo trabajo en relación a lo que es la libertad, ¿no? ¿Y qué es la libertad? Eh, Creo que vale la pena leerlo. ¿O qué sería un acto de rebeldía precisamente apuntalado en la autoridad y no en el autoritarismo? ¿Y qué justifica un acto de rebeldía? También lo trabajo aquí. ¿A qué se refiere la libertad si no es una libertad vinculada a una ética? ¿Y por qué la libertad está vinculada a la ética y a la responsabilidad y no tiene que ver con el ejercicio del hedonismo y del placer nada más así? ¿Mm? También lo trabajo ahí. Hay varias cuestiones, propongo un diagrama de dónde vienen todas estas cosas. Y después abordo ciertas cuestiones que quisiera leerles, por ejemplo, al menos uno de estos poemas que se llama Fronteras Trans de Identidades y tú, ¿no? Que son los textos que más han sacado espinas. Pero si yo les pregunto aquí, ¿qué es una mujer? Hay hasta una pregunta, What is a woman? Que hizo un periodista del norte de derecha ahí, que, What is a woman? La hizo en Canadá y le preguntó a toda la gente en Estados Unidos qué es una mujer. Nadie sabía qué responderle a todas las mujeres, ¿no? Y les preguntaron en España, igual a las chicas que están ahí, a las feministas y a todos, ¿qué es una mujer? Y pues, ¿qué es una mujer? Y bueno, pues aquí ya ven que ni Freud, ¿no? Porque Freud se preguntaba sobre la femineidad. Bueno, pues aquí yo recurrí al poeta porque al analista, pues está difícil, porque esos no saben nada de esto. Pero entre los bellos animales vertebrados, de glándulas mamarias que dan leche, su gracia es dar origen a la vida, de pulsación lunar su bajo vientre. Enigmático orificio es su vagina, un océano de milagros y de abismos, flor del cielo del homínido salado, huele a luna, de cardumen y acertijos. Es la cuna de su vientre tierra fértil, donde nacen las semillas de los hombres. Flor de vida, misterioso alumbramiento, de creación pulsante y magia de renombre. Su género es esta naturaleza, gignere de engendrar, linaje, especie, génesis general donde se monta todo lo cultural de nuestra especie. Una mujer desnuda es un abismo, frágil pulso lunar apasionado, intemperante son de misticismo, de la sangre caliente en vuelo alado. Sabe que allí en su centro tiene un templo, un místico lugar para el pecado, que tiene que cuidarlo mar adentro si no quiere dejarlo recargado. Si queda recargado, nacen perlas de la concha sagrada de su vientre. Mi abuela dice que son penitencias y frutos del pecado intermitente. Y ya con la cultura se complica el más grande acertijo de la historia. ¿Qué quiere una mujer? Es un misterio, pues ella misma en sí es contradictoria. Gracias. Pues hay más aquí, pero bueno, ya veremos porque Eh, pues muchísimas gracias, doctor. Gracias por compartirnos su valioso trabajo. Qué importante contribución al campo del psicoanálisis. Bueno, sabemos que es muy poco el tiempo para, nos estuvo ahí dando unos pedacitos ahí, una raspadita de lo enorme que se ve que es su trabajo. Muchas felicidades. Celebremos que pronto pueda publicarse su libro. Y bueno, gracias. pasamos ahora al tiempo de preguntas. Tenemos ya poquito tiempo, entonces esperemos que podamos aclarar sus dudas, comentarios. ¿Alguien quisiera participar? Gracias. Sí, me surgió como una duda o pregunta sobre la identidad, ¿no? Más que nada en la adolescencia, pues pasamos por un cierto duelo de la identidad, el ideal del yo, pero mi pregunta sería más que nada para usted,
¿Cree que en sí no existe una identidad? Porque al final de cuentas siempre andamos recogiendo un poco de esto de aquel, un poquito de allá, o sea, realmente es un cuestionamiento de no existe la identidad. Bueno, gracias por la pregunta como la planteas. Pues, quizás precisamente esa es una de las preguntas fundamentales de la vida, porque la identidad tendría que ver con qué te diferencia a ti en lo más singular en relación a los otros. Pero no hay manera de que puedas preguntarte por eso si no es en relación a los otros. Es decir, ahora que lo planteas es porque tienes identificaciones con otras personas, con otros, que puedes preguntarte acerca de la identidad. ¿Mm? Ahora, no es, pues sí hay algo que tiene que ver como soporte las primeras identificaciones. Podría trabajar esta cuestión de las identificaciones, pero pues eso ya está trabajado, ¿no? Por Freud fundamentalmente y por otros. El asunto más bien es cómo podemos, dónde podemos identificar ese pivote subjetivo que sostiene en medio de esta angustia al filo de la pregunta y que podamos sostener esa incertidumbre, ¿no? Sin patinar. Lo que ahora planteas en relación a los adolescentes, que es un asunto crucial en estos tiempos, es que se ha favorecido desde las políticas del poder y desde ciertos ahora sí, de ciertas propuestas planetarias, en donde se ha invertido mucho dinero para decirle a los jóvenes o para llevar a los jóvenes a preguntarse acerca de esta identidad y de que pueden cambiar a ser, si no les gusta ser hombres, pueden ser mujeres, y si no pueden ser mujeres, pueden ser hombres. ¿Y qué quiere decir eso? En función de cómo se perciben. Entonces aquí hay trampas imaginarias, como si uno pudiera decidir cosas que en realidad no se pueden decidir, ¿no? Entonces, ¿cuál es el soporte, el pivote subjetivo que me sostiene, ¿no? Y cómo no puedo caer en esas trampas ideológicas que propone el poder porque tiene otros intereses más allá de mí. Por eso digamos, intento de alguna manera que comprometan su mayor apertura crítica para poder pensar su identidad al margen de las ideologías que les ofrecen. Es como, voy a hacer una metáfora, no sé si la voy a hacer bien, pero ahora que estaba hablando aquí, Pepe, del cine, por ejemplo, ¿no? Es como una cosa es la pantalla y otra cosa son las películas que se proyectan en la pantalla, ¿no? Si, si podemos proyectar la película de una tempestad, ¿no? Y de un naufragio, ¿no? Pero la pantalla no naufraga, ¿no? No se moja. Podemos proyectar una hoguera, ¿sí? Pero la pantalla no se incendia. Si nosotros confundimos nuestra identidad con la ideología o con la película, entonces nos incendiamos o nos ahogamos o nos morimos, ¿no? Podemos estar muy, muy entusiasmados o estar coqueteando con alguna idea que el poder nos ofrezca a través de los medios y nos diga, por ejemplo, un adolescente, ¿no? De 12 años que se puede castrar químicamente o se puede cortar el pene y puede elegir ser mujer si tiene dudas, ¿no? O porque tiene ciertas inclinaciones. Eso es muy grave. Es decir, sugerirle a un adolescente que se está preguntando acerca de quién es, que no sabe ni qué, o a los niños, ¿no? Ahora que son todas estas políticas, que de repente que puedan decidir, que un niño pueda decidir o una niña pueda decidir, que si va a ser, si se va a mutilar o no el pene, o si va a tomar hormonas o no, si todavía no sabe ni siquiera, si es un infante, es decir, no sabe ni siquiera hablar, vaya. ¿Mm? Infancia viene de infants, que es incapaz de hablar, ¿no? Todavía, es el discurso, son las palabras las que nos abren el mundo, son precisamente es a nivel discursivo, todo lo que tiene que ver con esa ignorancia que vamos venciendo a lo largo de la vida para podernos desplegar el mundo se vuelve más amplio, ¿no? Pero todas estas trampas, y sobre todo en el momento de la adolescencia, son cruciales, acompañar a los niños. Pero hay muchas seducciones, sobre todo en las redes, que incitan a la gente a cometer actos que pueden ser trascendentes en su vida, ¿no? O sea, sacarse estas operaciones de género, de que es sacarse, por ejemplo, la matriz, cortarse las mamas,
hacerse un pene de un pedazo de antebrazo, un colguije ahí, y decir que eso me convertí en varón, ¿no? O decir que ser mujer tiene que ver con amputarse los genitales, que tiene que ver con estas incitaciones a la transición de la transexualidad. Creo que hay que, creo que, creo que hay que entender muchas cosas antes, ¿no? Yo les decía, esto no es contra ninguna comunidad. Esta crítica es una crítica para que la gente tenga la posibilidad de preguntarse, de analizar las cosas antes de cometer un acto tan fuerte, ¿no? Yo creo que aquí por eso les convoco como siento el más alto respeto por toda la gente, independientemente de su religión, su género, o su declaración sexual, o su posición política, o su raza, etcétera. Esto está al margen de esto. Estoy planteando que este asunto de las preguntas de la identidad inquietan, y hay gente que quisiera anclarlas porque se siente demasiado mal, pero la respuesta no es afirmar eso en esas teorías de género, sino más bien abrir un espacio para preguntarse, ¿no? Y acompañarlos en esa angustia, ¿no? Porque el pasaje al acto, que eso así se llama, un asesinato o lo que tenga que ver con mutilarse, ya no tiene remedio. Entonces, aquí hay que distinguir gamas del acto y cuestiones de preguntas, ¿no? Cuando afirmo todo esto, veo que está patinando mucha gente en distintos niveles. Por eso no lo quise hacer o no lo he querido hacer o con mucha jerga psicoanalítica, aunque no sé si lo logre, ¿no? Es decir, si logro dar un acercamiento mucho más amplio. Pero esta pregunta de su compañero, pues es así, no sé. Gracias. No sé si tengan alguna otra pregunta o algunas otras cosas, porque creo que esto abre muchas cosas, ¿no? Y es que, por ejemplo, en muchas redes sociales, pensaba justamente ahora como del otro lado. Es decir, recién, tiene unos años, yo creo, cuando estábamos en lo de pandemia, que de pronto todo era virtual y por ahí apareció el caso de una chica que, bueno, un chique que decía, yo soy tu compañere. Y entonces de ahí se armó todo un debate, una serie de cosas y de pronto en las mismas redes volvió a aparecer años después como de, ¿y qué pasó con este personaje? Y de pronto dice, y ahora se promueve de esta manera, como jugándole a... Y de pronto, a mí ahorita que lo asocié en el sentido de que, como también los mismos medios de pronto te crucifican, es decir, tienes que ser coherente, perdón, así como de coherente con qué y con quién, ¿no? Porque a final de cuentas me parece que si es una búsqueda de algo, ¿no? Tendría que, yo creo que también parte en el dispositivo analítico es justo eso, es decir, abrir la posibilidad de desplegar estas partes, Sí, de justamente escuchar, y me parece que si algo también, a mí eso es lo maravilloso, por ejemplo, un poco como de lo que puedo compartir de mi lectura, de que he encontrado en Freud, es que siempre ha ido cambiando con cosas, es decir, me parece que esta parte y esta pertinencia de cambiar, de posicionamiento, del cuestionarse, de abrir estos discursos, de incluso interrogarse uno mismo ante estas cosas, me parece que eso es como fundamental. Y los medios, en ese caso, ahorita me hizo sentido como en esto de, como que te crucifican. Entonces, si no eras y ahora eres, y entonces dices que te desdices de ser dices, y entonces, ¿dónde estaría como digámoslo así, como lo malo, categóricamente hablando o subjetivamente hablando? Entonces, eso no es así, entonces tendría que haber una regla, ¿cuáles serían? E invita justamente como a pensar también desde el analista o desde los que estamos formándonos en una escuela o en algún lugar, y entonces, ¿cómo desde dónde va a ser también mi escucha? Para las efectivamente. personas que llegan y que tocan una puerta y que dices, ok, pues sí está de pronto que la neurosis, la perversión, la psicosis, pero ¿y desde dónde estoy yo escuchando también? Efectivamente. Llega alguien, toca y dice, tengo esta problemática. Y además en eso que dices es fundamental, porque hay mucha gente confundida. Es decir, un asunto es la función del analista o el lugar del analista, y otra cosa es lo que yo piense y lo que yo crea y demás, ¿no? En la operatividad del discurso analítico, eh,
Hay incluso gente que propone que dice soy analista trans, ¿no? Y dice uno, ¿qué es eso? ¿No? O sea, ¿cómo que analista trans? O es como si decir analista heterosexual, eso no importa, es decir, si eres homosexual, heterosexual, lo que sea, ese es un asunto de tu vida privada, eso como sujeto. ¿Cuál es la función del analista en el dispositivo analítico? Es una función, no es el lugar del sujeto el que se está jugando, más bien ahí hay una confusión. Pero esto de preguntarse desde dónde estoy escuchando es fundamental y por eso el análisis es algo fundamental en la formación, ¿no? Porque incluso hay gente, por ejemplo, que es transgénero, pero que es católica y entonces es repudiada por la gente de derecha y que es muy digamos, católica, ¿no? Y también es repudiada por el lado de la ultraizquierda porque tampoco quiere ser, porque es católica, ¿no? Y tampoco quiere ser de izquierda y entonces es repudiada por los dos lados, ¿no? Ni puede formar parte de la gente de la banderita de colores, ni tampoco cabe en la otra comunidad que es ultraconservadora. Entonces, no se trata de estar en las antípodas de que si tú, de lo que estás diciendo es una política de izquierda o de derecha. O sea, ¿desde cuándo la clínica responde a eso, no? Freud no era de izquierda, para empezar, ¿no? No y tampoco se le puede exigir al psicoanálisis que haga la revolución, es como exigirle a las matemáticas o a la biología que hagan la revolución, que tiene que ver una cosa con la otra, o sea, son asuntos distintos, ¿no? Entonces, el mismo Freud propone una teoría que no se necesitan todas estas cuestiones de ideología de género, que ni siquiera teorías en ciencias sociales llegan. El asunto es que si uno critica eso, hay mucha gente que se pone muy nerviosa. Sí, en este texto hay cosas que yo no sé si publicarlas o no, por ejemplo, ¿cuáles son los fundamentos de la ideología de género? ¿Quién lo propuso? ¿No? Si ustedes van a los fundamentos y realmente investigan quién lo propuso, se pueden espantar. Es decir, de realmente quién es, por ejemplo, el John Money que propuso todos estos términos de ideología de género y de dónde viene y qué hizo y quién era. Porque en realidad eso es lo que casi en ningún lugar circula ni dicen. Pero pueden consultar en el libro y a lo mejor lo pongo, pero pues eso depende del público, ¿no? Les agradezco mucho su atención. No sé si tengan alguna otra pregunta, pero creo que ya no hay. Lamentablemente ya no tenemos tiempo, pero muchísimas gracias, doctor. Gracias por compartirnos su valioso conocimiento y hacernos reflexionar. Se me hizo muy interesante particularmente esta diferencia entre esta ideología, no es lo que hace una identidad, ¿no? Entonces, muchas gracias por la atención también a ustedes, por asistir y bueno, pues los esperamos en otra conferencia. Cosita más. Miren, no traje este libro porque todavía no lo termino. Hay otro libro que sí hice que tiene que ver con psicoanálisis y música. Este sí es más, un poco más denso, también tiene poesía, pero eso es lo que por lo pronto hay hasta antes que salga el otro. Les agradezco mucho.